L'esdeveniment és a punt de començar. Si tens el mòbil a mà, és el moment de posar-ho en silenci o mode avió. I si no et vols perdre't cap de les nostres activitats, pots seguir-nos a Instagram o subscriure't a la nostra newsletter. Gràcies per la teva col·laboració i esperem que gaudeixis de l'experiència a casa SEAT. Impulso. Una fuerza eléctrica que nos mueve a hacer lo que sentimos. Un latido que solo contiene emoción. Como seres humanos generamos ese impulso. Y nada nos lleva más lejos que aquello que nos sale de dentro. El impulso de una nueva generación. Cupra Born, 100% eléctrico. Vale, hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Esta es la 9ª edición de este año 2022 del Carnet Insights, en el que vamos a hablar sobre descarbonización. Os voy a presentar primero a los ponentes que tenemos. Muchas gracias a los tres por venir. Vamos a empezar por Jordi. Hola. Jordi, buenas tardes. Buenas tardes. Jordi Font es responsable de desarrollo de diseño de Color and Trim de Cupra y SEAT. Os voy a explicar un poco sobre Jordi brevemente. Es titulado en diseño industrial y inició su carrera en SEAT el año 2000. Ya lleva 22 años trabajando en SEAT como diseñador gráfico al inicio y en 2006 como diseñador de texturas en el departamento de Color Trim, el cual acabó liderando conjuntamente con su compañero Luke, que eran directores de diseño. Estuvo luego en Múnich, en el Audi Product Design Studio, entre 2012 y 2013, y también en el departamento de Color Trim de Audi Design. Y en 2014 hasta 2018 fue el responsable de Color Trim en SEAT con Alejandro Mesonero y ha liderado el Color Trim de los Ibizas, los modelos 3 y 4, de SEAT Arona, SEAT León modelos 2, 3 y 4, Cupra Formentor y también de show cars como el Ibiza Bocanegra, el SEAT Tribu, el SEAT Ibe y el SEAT 20V20, no sé si lo pronuncia bien. Sí. Perfecto. Y actualmente es el responsable del desarrollo de Color Team de Cupra y SEAT en el equipo de diseño. Bienvenido y gracias por estar aquí. Buenas tardes. Seguimos con Ignasi Farré, que es Corporate Director Innovation and Integration de IDIADA. Ignasi, desde sus inicios en la UPC, ha hecho carrera profesional junto a AP Plus IDIADA. Allí ha liderado la creación de seguridad pasiva, el fomento de la innovación en toda la organización y la internacionalización de la investigación hacia Europa. Actualmente es director de las unidades de negocio europeas y también está al cargo de las políticas corporativas de innovación, calidad y experiencia del cliente, confidencialidad y seguridad, así como los sistemas informáticos. Bienvenido y gracias también por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y last but not least, finalmente también con nosotros Javier Sanz, que es Thematic Leader de Renewable Energies en InnoEnergy. Es gerente ejecutivo con una amplia experiencia en el desarrollo de productos y su experiencia se centra en los desarrollos y aplicaciones de nuevas tecnologías. Particularmente está interesado en las aplicaciones de energías renovables en los esquemas de generación distribuida. Sus especialidades son investigación y consultoría en energías renovables, como energía eólica, energía de biomasa, fotovoltaica, solar térmica y arquitectura bioclimática. Bienvenido también. No sé si me he dejado algo. ¿Queréis añadir alguna cosa? No, os he descrito muy bien. Perfecto. Pues muy bien, como decía, el tema de hoy es la descarbonización en el sector de movilidad y automoción. La descarbonización, que es el proceso para lograr reducir las emisiones de carbono asociadas al uso de combustibles fósiles, no solo es un reto, sino que es un imperativo. En el caso europeo es un imperativo legal, en el caso en que nos encontramos. Os voy a compartir muy rápido una infografía, una imagen para que la podáis ver vosotros. Para ponernos en contexto, la Unión Europea se ha comprometido a lograr la neutralidad climática de aquí a 2050. El Pacto Verde Europeo es la estrategia que tiene la Unión Europea hacia esta neutralidad climática
Y el paquete legislativo que lo acompaña es el objetivo 55. Aquí adentro tenemos unos objetivos para reducir este 55% de las emisiones de aquí a 2030, por eso lo de objetivo 55. Y en el caso que a nosotros nos afecta, en el tema de automoción y de movilidad, hay tres pilares muy importantes, como sería el caso de energías renovables, la infraestructura para combustibles alternativos y las normativas sobre emisiones de CO2 en vehículos y furgonetas. ¿Por qué es eso? En este caso, el transporte es responsable del 25% de las emisiones de los gases en Europa, pero esta información o esta focalización en energías y en la reducción y en la electrificación de la movilidad no es única. Sabemos que el proceso de descarbonización en esta industria, la nuestra, de movilidad y de automoción, es un proceso holístico y a la par que complejo, ¿no? Y en el que se entrelazan distintas disciplinas, no solamente las energías, sino también modelos de negocio, materiales, diseño, etc. A partir de aquí, teniendo en cuenta este breve contexto que he hecho, os lanzo para empezar la primera pregunta. Empezaremos contigo, Jordi, si te parece bien. Sí, perfecto. Muy bien, perfecto. Adelante. ¿Qué significa para ti, para tu empresa, descarbonización en nuestro sector, nuestra industria? Para SET es realmente súper importante, ¿no? Somos parte de la industria, somos parte del complejo sistema en el cual estamos viviendo, ¿no? En SET tenemos una estrategia ya desde 2019 que se llama Move to Zero. Es una estrategia de reducción del impacto ambiental que tenemos en SEAT, y el objetivo es que en el año 2050 llegar a ser una empresa CO2 neutral. Esto es justamente uno de los temas más relevantes. Los equipos, los departamentos ya estamos focalizados en este concepto, en el concepto de reducción del CO2. Y sabemos que es un plan muy ambicioso de reducción de las emisiones, pero dentro de todo el proceso de diseño, de todo el proceso del producto, forma parte, es un tema realmente importante. Nosotros estamos trabajando en 4 ámbitos muy principales. El primero es la descarbonización, como decía, para luchar contra el cambio climático, pero también la gestión de los recursos de manera eficiente, y esto lo explicaremos más tarde, ¿no? Y como habéis visto en el vídeo ya de introducción, el Cupra Born, ¿no? Es nuestra primera aportación de nuestro coche 100% eléctrico, ¿no? La electrificación de nuestros productos es un paso muy importante para la descarbonización del sistema. Y además, pues una garantía de la normativa medioambiental, ¿no? Continuamente el control de los compromisos que queremos adquirir, ¿no? en temas medioambientales. Perfecto, gracias. Ignacio, entonces la misma pregunta para ti. ¿Qué significa para vosotros? Bueno, para nosotros es muy, muy importante porque nosotros vivimos de esto. Es decir, Aplusidiada es una empresa de servicios de tecnología aplicados al desarrollo de producto en la industria de la movilidad, en el sentido amplio, quiero decir, desde un patinete eléctrico hasta un camión o un autobús, pasando por supuesto por los turismos, motocicletas, etc. Y nosotros somos un partner de servicios de tecnología para nuestros clientes, ¿no? De forma que nosotros nos tenemos que un poco anticipar, nos tenemos que adelantar. Vemos que el tema de la descarbonización va a ocurrir y aún no habiendo todavía demanda de servicios tangible en ese momento, nos preparamos para decir, llegará un momento en que tendremos que ser capaces de ofrecer algo de valor a nuestros clientes cuando vengan, acudan y nos digan, oye, ¿tú puedes hacer esto para mí? Y habrá que estar preparado. Entonces, esto lo hicimos yo creo que con éxito porque hemos atravesado momentos de cambios de planes estratégicos en nuestros clientes, entrada de nuevos players. Ahora han entrado justamente las tecnologías. El cambio tecnológico facilita que las barreras tradicionales que tenía un motor de combustión interna para que llegara un newcomer al mercado, pues un poco se han borrado y hay oportunidades para nuevos players y estos acuden
Y bueno, que nosotros hayamos pasado por un periodo en el que ha habido redefinición de estrategias en los fabricantes tradicionales y que hayamos podido cubrir eso con atender a estos new players y cambiar un poco, es decir, si no tengo un proyecto para este cliente, pues tengo este otro para este otro. Es decir, yo creo que esto es importante, pero vivimos de esto. Es decir, si se frenara el desarrollo de producto, nosotros sin duda sufriríamos. Es decir, que nosotros vivimos de que este sea un sector dinámico y que haya pues, nuevos productos en lanzamiento, en preparación, etc. Por lo tanto, nosotros no nos podemos quejar de que las cosas cambien. Al contrario, debemos alegrarnos de que sea así y aprovechar las oportunidades de aplicar tecnología a esta actividad. Hay dos grandes retos, yo diría, junto con descarbonización, que es el objetivo de hoy. Está de la movilidad conectada y autónoma, que también es un poco la robotización del vehículo. Esto también va viniendo un poco en paralelo, quizá con un cierto desfase, pero son dos grandes cambios que lo cambian un poco todo y cambian cómo nos tenemos que organizar para hacer los proyectos, cómo nos tenemos que preparar, qué tipo de skills, qué tipo de conocimiento hace falta y dónde hay que buscarlo. Hoy vivimos en un mundo en que la ingeniería electrónica, por ejemplo, tiene tantísima demanda que hay chistes que corren en LinkedIn, que es decir, hostia, ¿qué ocurre que toda la gente de este headhunter están saliendo a la calle corriendo? Bueno, es que hay un tío que ha pinchado que busca trabajo en LinkedIn, ¿no? O sea, realmente hay una escasez de ciertas skills y ahora resulta que no es tan fácil, ¿no? Entonces, y bueno, un poco estos son hay muchísimos retos y se trata de afrontarlos junto con nuestros clientes. Aquí sin duda SEAT es uno de los que tenemos más cerca y de los que desde así, toda la vida nuestro cliente y lo sigue siendo y muy importante. Y bueno, un poco ayudar a la industria a salir salir con éxito, sobre todo la industria europea, porque vemos en todo el mundo. Nosotros también estamos en todo el mundo, ayudamos a fabricantes de todo el mundo, pequeños, grandes y los que ya existían hace muchos años, los que no tantos, ¿no? Pero sin duda nos sentimos, especialmente yo, que soy responsable de Business Units Europeas en Applus y Diada, pues nos sentimos un poco diciendo a ver si en Europa conseguimos tener nuestro sitio en el mundo y nuestro espacio donde bueno, los ingenieros de aquí podamos brillar y podamos tener una industria que funciona bien, ¿no? Y os sentís cómodos en el cambio, ¿no? Nos tenemos que sentir cómodos en el cambio. El cambio, en principio, es la incertidumbre o este tipo de la inestabilidad, pues no le gustan a nadie, ¿no? Pero porque, bueno, uno no está tan tranquilo como si todo es previsible, ¿no? Pero bueno, hay que aceptarlo, no hay otra, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que en esto estamos. Bueno, ya habrá ocasión de hablar de poner algún dato sobre la mesa y tal, ¿no? Perfecto. Javier, desde vuestra perspectiva, desde InnoEnergy, ¿cómo afrontáis el tema de la descarbonización? Bueno, para nosotros solamente podemos ir a peor. Quiere decir que, por definición, nosotros somos un inversor muy especial porque somos un inversor muy activo, pero al final somos un inversor, ¿no? Y nuestro objetivo social es invertir en cualquier cosa que tenga que ver con la transición energética. Por eso me refiero que estamos ahí porque es nuestro diseño y solo podemos ir a peor si nos desviamos de nuestro objetivo. Así que no veo nada nuevo y chocante para nosotros en ese sentido. Quizá el mayor reto que tenemos es cómo conseguimos ayudar a nuevas empresas que vienen con nuevas ideas a que lo logren implementar en el campo de los que están acostumbrados a hacerlo de otra manera, ¿no? Pero yo creo que todo está a favor, todo está empujando en la misma dirección. En ese sentido, yo lo veo todo con optimismo, o sea, no veo ningún problema. Es positivo, eso Sí. es bueno. Perfecto. Pues os hago la siguiente pregunta, si os parece, para no empezar siempre igual, empezamos contigo, esta segunda pregunta. ¿Cómo veis que afecta, y viene un poco a lo que estábamos comentando antes, ¿no? La descarbonización en toda la cadena de producción dentro del sector, ya sea internamente para vosotros, tanto como para vuestros clientes? ¿Empiezo yo? Sí.
Pues, Perdón. bueno, yo creo que afecta, este es un poco el cómo, ¿no? Yo puedo hablar de desarrollo de productos, desde luego no hablaré de una cadena de producción de automóviles porque no estamos en el desarrollo de producto perfectamente involucrados, pero cambia la manera de hacer los proyectos, la manera de llevarlos a cabo, con qué herramientas, sobre todo personas, porque al final los servicios los prestan personas que saben hacer cosas. Las cosas que hace falta saber ahora, pues no coinciden con las que hacía falta saber antes. Y hay unos datos que he buscado y que se refieren un poco a esto, ¿no? Y van sobre el número de patentes activas que tienen distintas empresas, ¿no? Y había, en la fuente que busqué, había tres perfiles, ¿no? Uno era un OEM, un fabricante de vehículos tradicional, que, como es natural, está en proceso de adaptarse a la descarbonización y a la robotización del vehículo, a la conducción autónoma y conectada y a la electrificación, ¿no? Estos seguían teniendo en patentes activas aproximadamente la mitad en lo que es campos tradicionales que se pueden llamar transporte o tecnologías de transporte o de automoción. Y menos de un 5% en electrónica. Había un segundo perfil que era un OEM que ya nació con el vehículo eléctrico. La descarbonización ya es de serie, digamos, ya viene en el ADN. La evolución se está produciendo en el tema de la conectividad, la autonomía y tal y cual, que esto este es un campo. Entonces, aquí las patentes era un 30% de las patentes activas tradicional de transporte, en ámbitos que se pueden llamar de automoción, y ya era casi un 30% también en la electrónica, es decir, que ahí está casi parejo, ¿no? Y finalmente un fabricante que ya ha nacido con la idea vehículo eléctrico y conducción autónoma en progresión, ¿no? Ahí es espectacular porque las patentes en electrónica llegan al 60% casi y las típicas de transporte no llegan, se quedan en el 15%. Es decir, que un poco te dice el conocimiento dónde está, ¿no? O sea, dónde está de partida, ¿no? Lógicamente todo el mundo está en ese proceso de transformación, pero gente que tiene empresas que tienen más de 1000 patentes, ¿eh? Porque no hablamos de una startup que tenga 4, ¿no? Sino que estemos hablando de miles de patentes, pues vemos estos perfiles tan dispares que yo creo que esto hace años no podíamos pensar que en la misma industria coexistieran estas diferencias, ¿no? Es más, yo creo que los fabricantes, más allá de aliarse, fusionarse, comprarse unos a otros, lo que sea, pero bueno, más o menos eran los mismos, ¿no? Y si tenían grupos más grandes, buscaban economías de escala, pero no era esta revolución un poco que estamos en ella, ¿no? Y que vemos con cierta ilusión, ¿no? También, pero con cierta preocupación de decir, bueno, vamos a estar donde hay que estar o no. Un poco esto. Porque estas patentes, ¿eran patentes, estamos hablando de patentes a nivel global o patentes europeas? No, patentes a nivel global activas, es decir, en número, esto sí, no hay otro. O sea, la cuantificación es número de patentes, el porcentaje de número de patentes. Pero es un dato, bueno, no es un dato definitivo, pero es un dato interesante porque se ven diferencias grandes, ¿no? Muy bien, gracias. Javier, por vuestra parte, ¿cómo lo veis en vuestro caso el tema de la descarbonización en la cadena de producción? Bueno, yo creo que había que distinguir entre lo que percibe la gente, que es la descarbonización, que seguramente si le preguntamos a cualquiera por la calle, pues estará pensando si cambio mi vehículo, un diésel por un eléctrico, pues entonces estaré contribuyendo a eso, y luego qué es lo que hay detrás, ¿no? Qué es lo que están haciendo en toda la cadena de producción para conseguir esos objetivos. Lo primero es decir que la reflexión esta que hace la gente de si me cambio a un eléctrico seré más verde, reduciré mi huella de carbono, sí y no. Depende de cómo sea el mix eléctrico. Porque si el mix eléctrico es peor que lo que te consume tu vehículo diésel actual, pues a lo mejor estás yendo justo en la otra dirección. Entonces, ese esfuerzo tendrá sentido si se implementan otra serie de cosas, por ejemplo, en la generación eléctrica. O tendrá sentido
si en la producción, por ejemplo, del acero de algunos vehículos, como se está empezando a hacer en algunas partes de Europa, pues empezamos a ir hacia un acero verde. Y eso significa seguramente dejar de consumir combustibles fósiles para consumir hidrógeno que esté producido por energías renovables, ¿no? O qué vamos a hacer con los desechos, cómo los vamos a reciclar y cómo los vamos a reutilizar. Entonces, yo creo que hay una especie de efecto iceberg donde la gente ve solo una parte del problema, pero el problema es mucho más grande, más complejo de tratar. De hecho, cuando estabas comentando los objetivos de la Unión Europea para el 2030 del 55%, es cierto que se están acelerando más cosas, porque si los llevamos a 2050, la Unión Europea está diciendo no solamente que tenemos que consumir más electricidad para descarbonizar, sino que tenemos que encontrar la manera de aquellos sectores que son difíciles de convertir a eléctrico, encontrar alternativas para la descarbonización. Entonces ahí tenemos pues todo el hype que hay ahora mismo alrededor del hidrógeno y cómo utilizar ese hidrógeno para sustituir combustibles fósiles, y todo esto se está acelerando además con la situación de Ucrania, como nos podemos imaginar, ¿no? Entonces el problema es mucho más profundo de lo que parece, y lamentablemente a la opinión pública no se le da una idea de la dimensión y del esfuerzo que se está haciendo y cómo les impacta. Entonces nos quedamos simplemente en la parte de arriba, pero se está haciendo muchísima cosa. En este caso, lo que comentabas del hidrógeno, más entiendo también ubicado a transporte marítimo, transporte aéreo, ¿no? A lo mejor también el desconocimiento. Va a haber muchas vertientes. Antes estábamos comentando si se estaba haciendo o no en sectores. Seguramente es más fácil para la gente ver lo que se está haciendo en el sector automoción, porque es más cercano, todos tenemos un coche. Pero en el sector de aviación se están probando distintos tipos de combustibles, no solamente los biocombustibles que ya se probaron en el sector de transporte en su día, sino se está probando hidrógeno, se está probando aviones eléctricos. En el sector marítimo se ha reducido todos los fueles pesados y se están utilizando fueles muy ligeros para reducir ese consumo. Se ha pasado a GNL primero, se está empezando a pasar también a amoníaco, que es una manera de capturar el hidrógeno. Entonces, yo creo que cada sector está haciendo mucho y el esfuerzo tiene que ver recompensado al final lo que se va a conseguir, ¿no? El transitorio es difícil, eso sí que es cierto, porque en el camino pues hay un montón de gente que rechaza el proceso y saca los defectos, y nos explican también las bondades al mismo tiempo, ¿no? Y todos estos caminos pues al final son difíciles, porque la gente pues hoy por hoy lo que ve es, oye, sí, lo que tú quieras, un coche eléctrico será mucho mejor, pero me cuesta el doble que el otro coche. Entonces eso se lo puede permitir el rico y no me lo puedo permitir yo. Pues son precios que vamos a tener que pagar, pero si explicamos bien por qué nos beneficiamos todos y cuál es la ecuación, pues seguramente será más fácil. Es una labor que tenemos nosotros, ¿no? Desde el sector. Hay mucha labor de comunicación que hacer, sí, y de educación, sí. Perfecto, gracias. Jordi. Yo podría hablar de producto. Sí, porque 100%. hemos hablado de energías, hemos hablado de patentes, pero desde el punto de vista del diseño, la responsabilidad que tenemos en el mismo diseño del producto es básica también para la descarbonización. Si hablamos de materiales que tenemos en nuestros coches, pues tenemos un compromiso muy importante con el medio ambiente, con la reciclabilidad o con la economía circular, ¿no? Por ejemplo, en el Cupra Born, que hemos visto antes, y me repito, pero estaba allí, hemos estado trabajando con una asociación que se llama Sequel. Es una asociación de aquí, la Costa Brava, que recoge del mar las botellas de plástico que han caído abandonadas, o también de las redes de los pescadores, y de allí genera un poliéster reciclado que nos sirve para tejer un tejido. En Costa Brava el material lo hacemos en inglés, en una empresa que se llama Antex, y con Tesca, que es una empresa que está en Hostalric, también generamos el tejido. Todo está ahí, todo está cerca de la fábrica, ¿no? Eso también es descarbonización, ¿no? Es una responsabilidad con nuestro entorno, ¿no? Los que nos van a comprar los coches. O después tenemos muchos proyectos, decías patentes, pero tenemos muchos proyectos de innovación en el cual estamos trabajando en desarrollos de nuevos materiales, ¿no? O de materiales mezclados con desechos o productos que después se tienen que quemar o que
que no se pueden reciclar, esas mezclas de material que después podemos inyectar en nuestros modelos de coche, ¿no? Eso también es responsabilidad con la descarbonización. Antes comentaba el Move to Zero y este proyecto que tenemos interno en SEAT, y tengo unos cuantos indicadores, ¿no? Porque cuando ves los números te das cuenta realmente del ejercicio que estás haciendo. Y desde el 2010 en SEAT hemos mejorado, o el porcentaje de mejora es en agua, por ejemplo, hemos reducido un 28,5%, que es mucho, el CO2 un 60,7%, los disolventes de nuestras pinturas, somos responsables también como diseñamos las pinturas y todos los componentes que tienen un 36% también, y hemos quitado un 74,6% de residuos. Aparte, si vierais nuestra fábrica en Martorell, todas las campas que tenemos cercanas tienen todas placas solares, o sea que también, eso también es responsabilidad, aprovechando los espacios que tenemos para mejorar, ¿no? Para mejorar el impacto medioambiental que tenemos. A nivel, ahora que comentabas esto de materiales, ¿no? Y también tú estabas comentando anteriormente, Javier, la importancia de los materiales, no solo al final la energía. En este caso, en vuestro caso a nivel de producto, estamos hablando de materiales, bueno, imagino que son todos en general, pero ¿por dónde empezasteis? ¿Materiales externos, materiales internos del vehículo? Primero, cuando vemos un coche y siempre decimos, me he comprado un León, ¿de qué color? ¿No? El color, me dedico a esto, pero claro, sí. Hablo de mi libro, ¿no? Decíamos antes. Exacto. El color es un químico, es un químico. Claro, son aplicaciones químicas con unas bases disolventes o bases al agua en las cuales se aplican un proceso de pintura de un acero o de un plástico. Ya como diseñamos el color, esto ya es una implicación directamente en la ayuda al medio ambiente, en la creencia de que podemos mejorar el entorno. Diseñamos pinturas con una conciencia medioambiental muy importante, ¿vale? También por evitar todos los disolventes que se generan en todo el proceso de generación de pinturas. Y después, cuando hablamos de los interiores, no sabría exactamente qué porcentaje, el 80 al 85% de los plásticos, del interior son plásticos, ¿no? Y es proveniente del petróleo. Y esto aquí también es una influencia muy bestia. Es como diseñamos también nuestras piezas o el volumen del plástico utilizado, pero también los componentes que mezclamos con ellos es lo que nos hace más responsables también con el medio ambiente. Estamos pensando cosas como mezclar el cáñamo con el polipropileno o residuos del arroz también con el polipropileno para tener piezas con menos plástico, ¿no? Con una generación de materiales que después no, lo que decía antes, se tienen que tirar o se tienen que quemar. Y además queremos o mostramos que no solo lo somos, sino que mostramos realmente que creemos en ello, porque también el cliente tiene que percibir que su coche también es ecológico o es sostenible o tiene un componente alto de reciclabilidad. A día de hoy, más del 30% de las piezas del interior del coche son absolutamente reciclables. Y tenemos algunas ideas de utilizar cosas viejas de nuestro propio proceso o productos antiguos de nuestro propio proceso para poderlo generar en materiales en los nuevos coches, ¿no? Que también es bonito como historia poder explicar de qué parte de tu nuevo coche proviene de residuos que tenías en coches antiguos. Y esto también es una idea interesante de tener, no solo para vender, que antes hablábamos también de esto, ¿no? de explicar al cliente, explicar a la sociedad, sino que además que vea la sociedad lo que se vea exactamente. Me he comprado un coche y lo veo claramente, ¿no? Que es sostenible. Sí, realmente creo que es esto, está en todo, o sea, en todo lo que hacemos hoy. Al final, esto nos lo hemos saltado porque todos lo damos por hecho, pero es que al final esto de la descarbonización se trata de impedir que el cambio climático siga el ritmo que va, y todos ya empezamos a ser conscientes, ¿no? Esto que decía antes, que referido a que, bueno, que es importante que no falle la demanda tampoco, ¿no? Porque si al final el cliente no da ningún valor a nada de lo que se hace en beneficio de la descarbonización y de tener el cambio climático, porque a la gente le da igual,
pues, hombre, pues fallará lo último, ¿no? Yo recuerdo que como planes de la Unión Europea, pero pues ha habido planes muy optimistas hace muchos años atrás que no se han verificado, porque quizá tecnológicamente era posible progresar mucho, pero luego alguna de las partes de la cadena no ha funcionado, ¿no? Entonces, si os acordáis del plan Zapatero, había unos datos súper optimistas sobre cómo progresaría el vehículo eléctrico, por ejemplo, ¿no? El vehículo híbrido y tal y cual. Y esto no fue exactamente así, porque falla algo más, ¿no? Yo creo que es importante es esto, que desde todos los puntos de vista de todo lo que hacemos vayamos poniendo nuestra contribución a que esta descarbonización ocurra y que lo haga desde, bueno, aprovechando todo lo que la tecnología nos ofrece y que esto sea percibido por todos como una contribución Ir a la positiva, par, ¿no? ¿Crees que vamos un poco a la par de la industria con la creo que necesidad? acelera. Yo creo que ahora esto de que los precios de la energía se hayan disparado, que el tema del gas sea un mazazo y tal, empieza a decir, bueno, es que claro, es que a lo mejor las cosas sucias o carbonizadas y tal no van a poder ser baratas mucho más. No se trata ya de decir, es que lo chungo es barato y no, es que a lo mejor ya lo chungo tampoco es barato, ¿sabes? Entonces ya se trata de decir, bueno, hablemos en serio, de hacer un poquito un mundo mejor y además para el bolsillo también va a ser mejor, porque es que al final hay cosas que no pueden ser, ¿no? Yo creo que ahí estamos, ¿no? Un poco tomando esta conciencia todos, ¿no? Todas las partes implicadas de que esto es así. Y efectivamente en materiales pues es fantástico. Y yo creo que además hoy podemos decir, que nosotros que venimos del mundo del ensayo y la validación, pues que tú puedes comprobar que las prestaciones de estos nuevos materiales que se van a usar en un componente importante pues van a ser iguales o mejores funcionalmente que los que están sustituyendo. No se trata de decir, no es que, bueno, claro, como es tal, pues es peor. No, es que además peor no es. La No tiene calidad por qué no ser tiene que peor. cambiar en ningún No, caso, ¿no? La calidad exacto. tiene que ser. Exactamente. Puedes conseguir las mismas prestaciones, las mismas funcionalidades o incluso mejores y además... ¿Creéis que hay una sensación de que se pierde calidad con la descarbonización? No, pero puede parecer que el asiento este que lleva un material sí. tal pues va a salir más caro porque no sé, el proceso es más complicado o se venden menos unidades, ¿no? Es decir, y a veces esto no es una pijada, es una cosa que realmente tiene sentido y tiene sentido industrial y tiene sentido económico, no es una idea, digamos, para el que no se lo pueda permitir, ¿no? Está bien. Yo haría un pequeño inciso también en cuando estamos diseñando, bueno, nosotros, como bien sabéis, nosotros cuando diseñamos estamos a 4 años vista o 5 años vista de la salida. O sea, estamos viendo o estamos pensando lo que va a pasar aquí en 2026-27. La generación que ya viene y que va a comprar nuestros coches en esos años ya tiene asumido que esto tiene que ser así, tiene que ser ecológico, sostenible, responsable. No hay vuelta atrás. Es realmente que hay que pensar ya que los clientes que van a comprar nuestros coches ya son ecológicamente responsables, ¿no? Y no tendrá ningún sentido que ofrezcamos otro tipo de producto que no sea este, ¿no? Y esto nos obliga a ir un poquitín incluso más rápido de lo que pensábamos, ¿no? De ofrecer ya, de diseñar los materiales o diseñar los productos para esta generación que quiere exactamente, que se siente responsable con su entorno, ¿no? Con su mundo, el que le estamos dejando. Eso es importante. Esto va un poco ligado con la última pregunta que tenía. En esta ocasión empezaré por ti, Javier. Y decía eso, ¿no? Que diseño, energía, modelos de negocio, la cadena de suministros, que todos tienen un papel clave, ¿no? En este caso, en la descarbonización. Entonces, la pregunta en este caso es ¿cómo convergen, ¿no? Las distintas soluciones que se pueden aplicar? Porque no siempre pueden trabajar de la mano y muchas veces se tienen que priorizar. En este caso, ¿cómo convergen y cómo se priorizan? Bueno, lo bonito es que no hay una respuesta para eso. Es bonito, sí. Es bonito porque al final, la innovación va a ser como la vida misma, ¿no? Quiere decir que todo se va a decantar. Mira, empezando por el propio consumidor. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar,
pues uno de mis máximos sueños con los primeros sueldos era comprarme el coche. Esto yo creo que todos los que son más o menos de mi edad, pues era nuestro mantra. Yo veo ahora a mis hijos, aparte de que eso me hace sentir más mayor, pero no es su modo de vivir, ¿no? Entonces el modelo social que teníamos los que estamos ahora haciendo cosas, pues no tiene nada que ver, seguramente tú hablabas a 5 años vista, a 20 o 30 años vista, a una generación vista, cuando esa gente llegue a mandar en el mercado. Entonces no lo sabemos. No sabemos cosas, por ejemplo, estamos hablando mucho del vehículo eléctrico, todavía la penetración es pequeña, ¿no? Pero imaginaros una ciudad como Barcelona, ¿cómo se va a poner una red de cargadores si todos los vehículos fueran eléctricos? ¿Cómo se tiene que diseñar el sistema eléctrico para dar cabida a eso? Y si queremos que sea de un consumo o de una huella de carbono más reducida, pues tendrá que ser con fuentes de energía renovables, que otra cosa no, pero variables son. Entonces habrá que pensar cómo va a modelizarse ese modelo de negocio, por un lado, valga la redundancia, y cómo se va a dar una respuesta tecnológica a todo esto. Y dejo simplemente un pequeño detalle para que reflexionemos todos, hablando de modelos de negocio, porque pueden ser muy variopintos, ¿no? Entonces, en España creo que hay unos 31 millones de vehículos aproximadamente. Así que vamos a suponer que la mitad de ellos pasa a ser eléctrico, lo cual es una cantidad apreciable. Estamos hablando de 15 millones de vehículos con una batería, si fueran totalmente eléctricos, ¿de cuántos kilovatios hora? ¿50? ¿75? Vamos a hacer 50 para poder hacer números rápidos, ¿no? Estamos hablando de 50 por 15 millones de vehículos, pues son unos 75. Ahora hay que ponerle los gigavatios adecuados, ¿no? Estamos hablando de una batería rodante gigantesca, mucha más grande que la que necesita el sistema eléctrico si fuera 100% renovable para estabilizarse. Con lo cual, a lo mejor va a resultar que mi hijo no será propietario de un vehículo porque será como una especie de Airbnb que alquilará el vehículo y que habrá alguien que le alquilará el vehículo que al mismo tiempo estará alquilando la batería a la red para hacer de estabilización. Al final el mismo vehículo, ¿no?, puede proveer energía. No lo sé, o sea, puedo lucubrar, pero seguro que todo esto que acabo de decir tampoco pasará y pasará otra cosa, ¿no? No lo sé. Lo que sí sé es que encontraremos la solución. Entonces, bueno, ahí hay una generación que viene detrás de nosotros. Nosotros estamos buscando unas soluciones ahora, pero el problema no se va a resolver ahora. Nosotros, la penetración de vehículos eléctricos en España ahora mismo, que puede ser 40.000 vehículos. Ahora mismo en Europa en general, de los números que vimos, un 5% en el año 2022, un 5% de la flota de vehículos, y estamos hablando de turismo y furgoneta en este caso, son eléctricos. Pues súmale lo que le queda. Entonces, lo que nos imaginamos ahora y las respuestas que le estamos dando no tiene nada que ver con lo que dentro de 20 años va a significar este cambio. Pero existe la hipótesis, vosotros estáis trabajando desde InnoEnergy con la hipótesis de que los vehículos sean productores de electricidad y puedan proveer a la red de la ciudad. Se está trabajando ya con cargadores bidireccionales. En ese sentido, lo que no sabemos es cómo va a ser el modelo de negocio. No sabemos si el modelo de negocio va a estar en yo como persona individual que voy a ser propietario del vehículo y voy a interactuar con la red, o yo voy a ser simplemente un alquilador de un vehículo que será propiedad de una tercera persona, o va a ser la red eléctrica, y digo las utilities, las que matarán a las empresas de automoción, porque no en la parte de crear el vehículo, sino en la parte de comercialización, porque ellos tienen acceso al mercado. No lo sé, o sea, es una cosa de unas dimensiones tan grandes en comparación con el modelo que tenemos actualmente, que caben tantas soluciones que no sé, es excitante en ese sentido. Mucho, sí. Todas las hipótesis que se nos pueden ocurrir son apasionantes. Esto es simplemente un aspecto, que puede haber muchísimos más. Por ejemplo, en Estados Unidos está empezando a pasar un aspecto curioso a raíz de la pandemia, que es que por primera vez el sector de automoción está empezando a fijar los precios de los coches al alza. Y esto es porque, anticipándose a los cambios que se están produciendo en las siguientes generaciones que demandan menos vehículos, han empezado a matar las líneas de vehículos menos rentables. Claro. Y esto vosotros en SEAT lo sabéis. O sea, hay vehículos que sabes que en 2 años amortizas los medios de producción, otros en 3. Pues han empezado a matar los que son poco rentables
Y como hay menos vehículos que vender que los que demandan, al hacer esto, pues cogen, suben los precios y la gente sigue comprando. Y por primera vez en la historia, en Estados Unidos, las empresas de automoción están pasando de competir a muerte por tener el coche más barato a tratar de meterle margen. Esto era un paradigma. Eso es nuevo también. Sí, sí. No, yo creo que además especialmente, antes hablamos de la competitividad pues, de los europeos y de los americanos y respecto a pues, los grandes productores chinos ya van a estar en Europa a corto plazo. Quiero decir que, entonces, todo el mundo tendrá que ver en dónde se posiciona, ¿no? Y ahí yo creo que está un poco la clave de decir, bueno, vamos a prestigiar nuestro producto, vamos a no entrar a competir por la gama súper baja, porque a lo mejor este vehículo, pues, con lo básico, con lo imprescindible, con lo de tal, pues no ofrece un incentivo suficiente y a lo mejor tendirá a venderse muchísimo menos o a no venderse. Y entonces hay productos también diseñados específicamente para flotas. Exacto, Por si el caso que él decía, dentro de 5 años si me compro un coche, a lo mejor decido no comprarlo. Entonces, ¿quién lo compra? Pues para ponerlo, pues una empresa. ¿Y una empresa por qué va a optar? Pues seguramente por lo mismo que un consumidor. Quiere decir que si todos vamos a la vez, no va a cambiar mucho el concepto. Porque hoy ya sabemos que las grandes empresas tienen accionistas, si cotizan en bolsa, accionistas pequeñitos, que se comportan como los consumidores pequeñitos. Y entonces dicen que quieren que tú les demuestres que eres muy respetuoso con el medio ambiente, que apuestas por la descarbonización y que estás por combatir el cambio climático y no por lo contrario. Entonces, si hay sospechas de que no es así, tu acción cae, y si hay sospechas de que no es así, tu producto no se compra. Entonces yo creo que un poco va a ocurrir un poco lo mismo, ¿no? Entonces ahí es donde se ve, bueno, vamos avanzando, el cambio se está acelerando y nosotros estamos en movimiento probando cosas y a ver cómo salen, ¿no? Y un poco es esta la situación. Sí que es verdad lo que decías, ¿no? De coches que se va a vender menos coches, ¿no? Pero sí que ahí hay una parte fundamental de la generación de deseo, ¿no? ¿Por qué estos coches se van a vender y qué hay que darle al cliente para que compre nuestro coche, ¿no? Esto creo que también es súper importante, ¿no? Sobre todo los que venimos del mundo del diseño, ahí es la generación de creación de deseo es justamente una de las cosas que hace diferenciar de una marca de otra. Todos tienen un volante, todos tienen 4 ruedas y se sientan dentro del coche, ¿no? O sea, como objeto es exactamente lo mismo uno que en el otro, pero hay que darle también al cliente la posibilidad de sentirse especial o de sentir que ha comprado o que está suscrito, pues eso es importante. Pero lo que estás diciendo es con el prisma del cliente que conoces ahora. Sí, sí. Yo lo que te digo es que el cliente de dentro de 20 años a lo mejor no quiere conducir. Y lo que tú le das importancia en el diseño de ahora, es que soy un deja de romántico. tenerlo. No, pero fíjate, hay una de las cosas que uno cuando descubre ya que el mundo ha cambiado, ¿no? Yo me reía cuando mi padre le daba el mando del DVD y no lo hacía funcionar y decía, toma, hijo. Sí. Pues hace 2 días, como aquel que dice, yo me acuerdo de estar. Yo sigo buscando en Google, o sea, me manejo en informática y tal, soy avanzado usuario y toda la pesca, pero sigo manejándome igual que cuando busco las cosas en una enciclopedia. Mi hijo ya no busca la información así, la busca visualmente. Entonces, si yo le diseño un sistema pensando en que va a buscar las cosas como las busco yo, a él no le satisfará. Y eso es a lo que me estaba refiriendo. Tú sigues hablando, cuando te estaba escuchando, sigues hablando bajo el prisma de lo que me gusta a mí, ¿vale? De aquel chaval de 20 años que compró su Seat Ibiza, System Porsche con 100 caballos, ruedas de 185, vale. Pero es que yo miro a mi hijo y ya no va a ser eso. No le motiva eso, no hablamos de eso. Pero yo que también tengo un hijo, no sé, el mío tiene 16, pero la idea sí que es verdad que ellos no lo viven como nosotros lo vivíamos. Él no tiene la necesidad de comprarse un coche, seguramente sí, pero sí de vivir experiencias. Y esto es una de las cosas donde nosotros podemos entrar, ¿no? Vivir experiencias, ¿vale? Experiencias de que el sistema te dé actividades, ¿no? O te haga sentir, por ejemplo, estás acelerando y todo el concepto visual del interior te está dando una sensación como Star Wars, por ejemplo, ¿no? O como el Han Solo. Pero aquí es yo pensamos, o pienso que es la
la diferenciación en el futuro, ¿no? Algo muy específico porque no tienen la necesidad de comprarse un coche, como bien dices, no la tendrán, pero sí que tendrán la necesidad de hacer cosas, de vivir cosas, de darle un protagonismo al producto para que puedan sentirse especiales. Y esto es así. Yo respecto al que decíamos antes de la innovación, quería poner un ejemplo en temas muy de sostenibilidad también. Todos llevamos sneakers, Bambas, ¿no? A las Adidas o las Nike, ¿no? El tipo estas no son, pero el tipo de construcción de tapizado se llama 3D knitting, ¿no? Salen de la misma confección de la máquina y se te adaptan a tu pie. No hay cortes, no hay materiales que llegan de China o que llegan de Centro Europa, no hay materiales que sobran. Eso que se hace es lo que queda, ¿vale? No hay residuos. Puedo explicarlo porque en el showcar que presentamos en junio tenemos unos asientos ya hechos sin residuos. O sea, la adaptación del material, la construcción del tejido se adapta a la forma y se hace con una máquina como se hacen las deportivas, ¿no? Y esto implica que no ha habido camiones recorriendo Europa con materiales, no ha habido mermas, no ha habido material que se ha tirado, el tejido que está cosido, el material que se está hecho proviene también de residuos del mar. O sea, es todo un concepto en el cual es súper responsable, ¿no? Y además es innovador, lo llevamos en los pies, la gran mayoría que compra unas Nike o unas Adidas, ¿no? Esto también es innovación y creo que también es necesaria para la descarbonización, mucha más innovación, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. No sé, Jordi, Ignasi, si queréis añadir algo. Hemos ido hablando sobre esta pregunta, la última pregunta, lo que decía de cómo convergen, ¿no?, las distintas soluciones que se pueden aplicar desde todas las verticales y cómo se priorizan. Si queréis añadir por vuestra parte algo. Bueno, yo creo que es esto, que estamos alineados en muchísimos campos, trabajando, aprovechando la tecnología, que por cierto es apasionante, ¿no? Es decir, cómo aportar aportar valor, ¿no?, desde la tecnología, aprovechar lo que nos ofrecen las posibilidades tecnológicas hoy y que esto se va acelerando y ir descubriendo contribuciones posibles a esta descarbonización, que es el gran objetivo que nos alinea a todos y que estamos todos un poco entusiasmados en seguir ese camino y en ver a dónde nos lleva, ¿no? Y también en la necesidad de que haya una historia que contar siempre detrás, ¿no? Lo del sequel, por ejemplo, es algo bonito, ¿no? Hemos podido limpiar zonas marítimas y que después se han convertido en el tejido central de un coche, ¿no? Hay cosas que son interesantes de poder explicar, claro. y que el cliente sepa que... Claro, seguro que el cliente se siente parte de esto. Parte de esto, no por haberlo hecho, pero también quiere contarlo. Es decir, es que yo he puesto esto, ¿no?, este poquito más en esta contribución. Estaba con un proyecto en China, con unos proveedores chinos, y me pedían este tema, concretamente este concepto que explicaba, que ellos también lo querían hacer, ¿no? Y me decían, ¿cómo puedo llevarme el sequel a China? Pero ya es otra cosa, ¿no? El sequel es un concepto local. Busca tú también en tu concepto local, ¿no? Y el concepto local es realmente básico también, ¿no? La responsabilidad con tu entorno más cercano, que son en el fondo para quien haces los coches y también con la responsabilidad de tu entorno, ¿no? Cataluña, Europa, ¿no? Esta zona es nuestra zona y tenemos que ser responsables con nuestro entorno inmediato, ¿no? Sí, eso es descarbonización también. Sí, claro. Correcto. No, aviones o barcos dando vueltas por el mundo con materiales, ¿no? Exacto. Muy bien, perfecto. Si no queréis añadir nada más, voy a... Abrir preguntas o algo. Abrir, ¿no? ya, sí. Perfecto. Vale, hay manos levantadas, así que... Bueno, para empezar, agradeceros a todos por la charla, muy interesante, muchos temas cubiertos y desde 3 prismas muy interesantes. Justamente el último tema es el que me ha hecho que se me levantasen las antenas, es el tema de... se ha comentado cómo tenemos que velar por lo local y justamente transportes más locales que puedan tener mayor beneficio.
Justamente una de las cosas que me pareció interesante fue el tema de informar al público, para que el público no solo vaya con la emoción de que qué bien es verde, sino que también que sepan que de verdad es cero o incluso descarbonizante, y esa es una de las cosas que siempre me preocupa, de que desgraciadamente, mira que a mí me importa relativamente poco, porque opino de que las industrias ya irán avanzando y gracias a Dios tenemos a grandes cerebritos en el mundo que van generando fenomenales ideas. Pero una de las cosas que me preocupa es de que con cosas como por parte de supermercados, con el tema del kilómetro cero y estas cosas, por interés me lo miré y estadísticamente tiene cero aportación positiva, sino que más bien es negativa la aportación a la descarbonización. Justamente estadísticamente estamos mejor con un bote como el Evergreen, que es un mal ejemplo porque se quedó ahí encallado, pero es muchísimo mejor que eso esté trayéndonos productos desde la otra punta del mundo, que no tener un camión o los miles de camiones que nos lo traigan de nuestra granja local, que puede sonar muy bonito, es muy romántico, pero los números no mienten, desgraciadamente. Y ahí es donde también pienso, ¿en Europa deberíamos solo preocuparnos por la descarbonización nuestra? ¿O deberíamos también ver cómo podemos ayudar a nuestros... cuál también sería nuestra responsabilidad mundial? Porque una de las cosas que va a pasar es que Europa puede que lleguemos a un cero y ojalá incluso un número negativo, pero los que van a tener que llevar la factura en el futuro va a ser, por ejemplo, África. África son los que van a comprar todos nuestros coches antiguos, y nosotros estaremos con nuestros fantásticos Cupra Borns eléctricos y maravillosos, pero ellos estarán entonces con nuestros vehículos ahí sacando gasolina y produciendo CO2. Y eso, a ver, diferentes naciones, diferentes continentes, pero mismo ecosistema. Sí, sí, seguro. No, el CO2 tiene esto, que es global, y por tanto, cuando hablábamos de globalidad no era solo el concepto de decir todos los que vivimos aquí, sino que todos los que vivimos aquí nos sentimos parte de todos los que viven en todas partes, y cada uno busca un poco, cuando realmente sea ventajoso mirar la localidad, pues cada uno busca la suya, que es lo que él decía, ¿no? Es decir, el que vive en China tiene que encontrar su localidad y su ventaja, ¿no? Y todos tenemos que hacer un poco lo mismo. Y desde luego el objetivo de Naciones Unidas, del Sustainable Mobility for All, que ya hace muchos años que tiene recorrido, cuando dice for all quiere decir que no tiene sentido que lo hagamos local, ¿no? Que tiene que funcionar en todas partes, y tenemos que encontrar soluciones que funcionen en todas partes, no solo para ricos, ¿no? Y yo creo que esta es un poco la idea. Es decir, por eso estos pasos atrás que parece que damos cuando aparece una guerra, aparece un conflicto que impide ayudar o seguir la línea que seguíamos en ciertas partes, pues es una lástima, porque nos distrae muchísimo de un objetivo muy importante y que no es nada fácil, porque, como decía él, oye, es que vemos una parte pequeña, ¿no? Y hoy nos empezamos a dar cuenta de que hay más tormentas que hacen daño que las que solía haber, o que quizá la proporción de días de desastres en el mar pues empieza a ser mayor, y empezamos a decir, bueno, pues quizá no está tan lejos, quizá hay que correr más, y esto vamos a necesitar que todo el mundo esté muy alineado en todas partes, y efectivamente el CO2 no tiene nada de local, ¿no? Cuando hablamos de contaminación en ciudad, sí que decíamos, bueno, hay unos ámbitos, y siguen existiendo, unos ambientes de concentración de polución que hay que evitar, ¿no? Pero cuando hablamos de descarbonización no hablamos de eso. El grupo Volkswagen tiene fábricas en todo el mundo. Y esto que os explicaba antes del Move to Zero es un concepto global de toda la compañía. Y yo creo que el grupo Volkswagen intenta ser responsable en los sitios donde está, no solo con sus trabajadores, sino también con sus clientes y sobre todo con su entorno. Y esto ha cambiado mucho después del famoso Dieselgate, ¿no? Esa responsabilidad no solo de marketing, quiero decir, sino también con la sociedad en la que está implementada. En el futuro vamos a explicar, y eso porque forma parte de uno de los trabajos que estamos llevando,
vamos a explicar qué tiene el coche exactamente y de dónde procede también. Esto lo vamos a explicar para que el cliente sepa exactamente dónde se está sentando, ¿no? Habrán unas etiquetas que van a explicar exactamente ese concepto. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo. Somos reciclados, pero ¿cuánto? O somos ecológicos, pero ¿cuánto? Es importante también. No solo es imagen, sino también es la comunicación de poderlo decir para sentirse realmente otra de las formas de tomar decisiones sobre qué coche quieres. Y muy importante el espíritu crítico, ¿eh? O sea, que el consumidor no se crea todo, no porque alguien dice algo, pues ya se dé por bueno todo, ¿no? Hay que tener espíritu crítico, hay que ponerlo en duda y decir, bueno, oye, esta no cuela. La próxima que me cuentes, a ver si tiene más crédito, ¿no? Y como tú decías, hay que explicarlo bien, se tiene que entender y tiene que haber datos detrás. Y tiene que ser real. Y tiene que ser verdad, claro. La comunicación, ¿no? Que decíamos Sí, antes, sí, tan claro. importante. Perfecto. Tenemos tiempo, creo, para una otra pregunta. Gracias a los tres, bueno, los cuatro. Me parece súper interesante. Disculpa. Yo tengo muchas preguntas, pero me dará tiempo solo a hacer una. Vale, un poco, es para los tres, pero en representación un poco de una de las marcas, va un poco más dirigida a Jordi, ¿no? Y hablaba un poco de lo último que estabais hablando, ¿no? Habéis hablado de dar valor al cliente final. Yo creo que parte de eso debe ir un poco en hacer más cercano al cliente final, que es lo que está comprando, y en acompañarle de alguna manera, ¿no? En el resto del proceso, ¿no? ¿Qué hago yo con esto cuando mi coche ya no vaya, ¿no? Siento que, bueno, no sé, la pregunta es un poco si nos podéis explicar, o si estás más cerca de producción o no, o si realmente se puede explicar en este foro, qué estrategias tiene un poco la marca o las marcas que conozcáis vosotros en esta línea de acompañamiento un poco al cliente final. Y un poco, en general, me daba la sensación, disculpad porque igual no lo verbalizo tal cual, yo al final vengo en calidad de ciudadana preocupada por todo esto, y me da la sensación de que hablábamos bastante de reducción, pero no sé si tanto de compensación real, de compensar, ¿no? Y si en esta línea conocéis alguna estrategia que se tenga pensada para realmente acabar compensando, para acabar en un número negativo. No solo debemos pensar en reducir, que me parece obviamente es principal ahora, pero también en compensar, y si hay alguna estrategia encima de la mesa que se pueda explicar. ¿Hay alguna cosa que no puedo explicar? En lo que explicas del acompañamiento del cliente, tu pregunta del acompañamiento al cliente, ¿qué hago con esto? ¿Vale? Tenemos algunas ideas en las cuales estamos trabajando para poder explicarle qué es lo que tiene el cliente, ¿vale? Cómo se hace, de dónde viene. En el mundo de la automoción, por ejemplo, puedo hablar más de materiales, porque es mi tema, pero por ejemplo, cuando hablamos de piel, la piel utilizada en los coches, es algo también muy sospechoso, ¿no? El concepto. Nosotros en Cupra, sobre todo, estamos trabajando en el control de dónde proviene esta piel. Cómo ha sido tratado el animal, por ejemplo. Cómo ha vivido y cómo ha sido alimentado, ¿no? Esta responsabilidad también en el animal es una forma también de acompañar al cliente diciendo la piel que tienes puesta en tu modelo, en tu coche, es responsable, ¿no? Es conscious, le llamamos de conciencia, ¿no? de todo el proceso de evolución. Y esto lo queremos explicar al cliente para que se sienta responsable también. Y tú preguntabas de qué pasa después del coche, qué pasa después. En el futuro pensamos que el concepto Nespresso, ¿no? Que creo que es el que va a ser lo que está pasando de suscripción, o concepto Netflix, que hablábamos antes de coches suscritos. El coche va a tener muchos usos, antes lo estábamos hablando. Mientras un rato el coche está en un sitio, el otro cliente se lo coge. Eso también va a ser uno de los conceptos. El coche va a tener muchos usos y va a tener muchos clientes, ¿vale? Y la idea es darle valor o sea, generando
que no muera, ¿no? Sí, generando suscripciones, generando ideas nuevas para que el cliente pueda añadir, un poco en esta línea. Este es un poco lo que podría explicar. El concepto del coche circular, ¿no? Al Sí. final, que pueda ser... Tuvimos una sesión, un Carnet Insights sobre economía circular, donde también estuvimos hablando de eso, ¿no? Al final, que piezas puedan ser intercambiables, o sea, que el coche pueda ser más utilizado, etc. Y entiendo que esto incluso a nivel de trabajadores, ¿no? Quiero decir, si mi coche es súper sostenible, pero hay 1000 personas que van a SEAT a trabajar a Martorell en SEAT León combustible, no sé si es demasiado, ¿no? De combustión, perdona, no sé si es demasiado. No sé si hay alguna política en este sentido también. Igual ya lo hacéis, ¿eh? En ese sentido, si coges la A2 a las 8 menos 20 de la mañana, vas a encontrarte un montón de autobuses o trenes lanzadera. O sea, la empresa está totalmente responsabilizada. Que también, los trabajadores también somos responsables, ¿no? ¿Sabes? Estamos concienciados en este concepto. Por ejemplo, en el interior de la fábrica no podemos usar o no usamos habitualmente nuestros coches, sino hay lanzaderas que compartimos. Tenemos una app interna solo para trabajadores de SEAT donde podemos coger nuestro Bybus, se llama Bybus, y es una alhambra que pasa por delante de tu oficina, te recoge y te deja en la reunión que tienes en el taller de bajo producción, por ejemplo. Tenemos motos, el SEAT Mo, que justamente está aquí, con su responsabilidad en motocicletas y en patinetes. También los tenemos internamente. Nos deberías ver todos con casco. Es muy curioso dentro del centro técnico de punta a punta con casco de motos eléctricas. Esto también es otra de las responsabilidades que tenemos como empresa. Sí que es verdad que hay muchos coches que van por la mañana y por la tarde vuelven, pero la gran mayoría o una gran mayoría son híbridos, y delante de los parkings de SEAT hay un montón de postes de electricidad también, ¿no? Que cuando llegamos por la mañana pues enchufamos, ¿no? También porque pensamos también que esto también es bueno, ¿no? Y como responsabilidad también podría añadir mucha cosa más, ¿no? Perfecto, pero desgraciadamente no tenemos más tiempo. Ya ha pasado toda la hora. Había más preguntas, me sabe mal porque sé que había más preguntas entre el público, pero se nos ha hecho el tiempo. Muchas gracias a los tres. Ha sido muy interesante. Nos podríamos haber estado aquí 3 horas más, creo, hablando y barajando hipótesis. Así que muchas gracias a los tres y gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias.